¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Encuentro Hispanoamericano de Naturopatía. Mi nombre es Andrés Sena. Voy a representar a ANTU y Uruguay y el tema es dolor lumbar. El dolor lumbar es una de las principales causas de consulta relacionada con el sistema locomotor. Un 80 o más por ciento de las personas de la población mundial sufrirá dolor lumbar en algún momento de su vida. Ese porcentaje va aumentando, puesto que en nuestra época las personas adoptan cada vez trabajos más especializados, ¿sí? Somos cada vez más especialistas, entonces los movimientos también son especializados y se abusa de determinadas funciones. Además, las expectativas y promedios de vida se han aumentado mucho y eso lleva a deterioros que actualmente incluso se consideran fisiológicos de articulaciones lumbares, cervicales, cadera, etc. ¿Qué hacer? Bueno, evaluar, tratar y educar. La naturopatía es como una gran caja de herramientas que nos permite elegir la adecuada y derivar cuando es necesario. Si solo tienes un martillo, todo te parece un clavo. Este aforismo nos indica de la importancia de poseer varias herramientas. Y por ejemplo, este señor que tiene el problema de que tiene que cargar las famosas 300 cajas, así logra un buen informe y una mejora en su trabajo, nosotros lo podemos encarar de varios aspectos. Por ejemplo, un masajista posiblemente le pondrá la camilla, un terapeuta manual, y le hará los stretching, los petrizar, los amasamientos necesarios. Un osteópata tendrá su enfoque, un quiropráctico su enfoque, un kinesiólogo su enfoque. Y un terapeuta floral tal vez le recomienda algunas flores que le levanten la autoestima y que le permitan que esta reacción no sea tan asimétrica, ¿verdad? Todos estos enfoques se suman y se integran, porque en naturopatía todos los enfoques son congruentes, ¿verdad? Es una característica que tiene. Y se puede aplicar, ¿sí?, a un mismo trastorno varios enfoques sin que uno perjudique al otro. Vamos a clasificar un poco el dolor. Esto para los que no entienden un poco de cómo se clasifica, que bueno, la cultura nunca viene mal. El dolor agudo nos defiende, nos informa de un daño y su función es evitar daños mayores. El dolor agudo es un dolor típicamente inflamatorio, desencadenado por el sistema inmunológico, que se da cuando sufrimos algún daño. Ese dolor es importante, es el dolor que nos protege y el que nos evita que tengamos más problemas, ¿no? Por ejemplo, si nos acercamos al fuego y nos quemamos, vamos a sacar la mano porque es lógico. Después tenemos que el dolor químico inflamatorio puede tener otras presentaciones, agudo, como es lo que estábamos viendo nosotros, o puede ser crónico, ser consecuencia de un desorden estructural, como un trastorno de discos o una reestructura que anda ahí por la columna, por una enfermedad autoinmune o idiopática. Idiopático esencial es cuando no se conoce la causa, lo cual lógicamente no quiere decir que no tenga causa. Para nosotros, el dolor que cambia con el movimiento es importante, porque eso nos da la pista que es un dolor mecánico. Y si cambia con el movimiento para mejor o para peor, se puede encontrar un movimiento que mejore ese dolor. Si el dolor no cambia con el movimiento y se mantiene constante, bueno, ya veremos más adelante que no es un buen pronóstico. Hay dolores crónicos, consecuencias de trastornos que han evolucionado por la historia natural, es decir, que no se ha intervenido, o que se ha intervenido de otra manera, con
medicación sintomática, enfoques sintomáticos, confiando en que, bueno, que la naturaleza va a hacer su trabajo. Entonces a veces esos problemas quedan, subsisten, y la persona tiene dolor crónico. Y hay otro tipo de dolor crónico, que es un dolor crónico por sensibilización central, que por ejemplo se dan las personas que tienen dolor extendido, que todo les duele, y que no se encuentra la causa del dolor. Por lo tanto, se piensa en una sensibilización central. Esto tiene que ver mucho con las creencias, con la historia de vida de la persona y con el entorno social. El dolor, por lo tanto, es un mal informante de la salud corporal, porque un dolor crónico, inútil, no nos va a informar ni nos va a defender de nada, nos va a incapacitar, nos va a hacer que nuestra presión arterial suba, que nuestro sistema inmunológico se deprima, que la glucosa en sangre aumente, es decir, va a generar un predominio de nuestro sistema autónomo simpático, es el que propicia las reacciones de lucha o huida, y todo lo que es sistema parasimpático, que propicia relajación, bienestar, regeneración, desintoxicación, va a estar un poco detrimentado. Entonces, no es bueno para que haya una recuperación. Existen trastornos graves con nada o poco dolor. Esto quiere decir que nosotros podemos tener un tumor del tamaño de una naranja en un pulmón y no sentir nada, un quiste hidrático que pese 1,5 kilos y sentir una pequeña molestia. Y sin embargo, nos cortamos la yema del dedo índice, por ejemplo, y vamos a sentir dolor, molestia, inflamación, como si tuviéramos un problema realmente muy grave. Así que el dolor no es un buen informante de nuestra salud, sobre todo el dolor crónico. Y el dolor agudo hay que respetarlo y no anestesiarlo. Es negativo en el dolor crónico que el paciente espere demasiado del tratamiento. La persona viene a nosotros para que le resolvamos un problema. Generalmente el dolor, en general, es uno de los principales motivos de consulta. A la persona le duele algo y quiere evadir ese dolor, quiere sentirse mejor, quiere sentirse libre y quiere que su cuerpo no se transforme en una cárcel. Nosotros tenemos que, una de las funciones que tenemos es que la persona se sienta cómoda con el cuerpo que le tocó en suerte, que se sienta funcional, que se sienta bien. Por eso evaluar y poder dar un tratamiento y un pronóstico acorde es importante, ¿no? Y nosotros sabemos que es un trastorno crónico, bueno, el pronóstico es a más largo plazo. Si es agudo, el pronóstico va a ser a un más corto plazo. Acá tenemos, y hay que hablar de esto, del efecto placebo. El efecto placebo es como se muestra acá. Son intervenciones ideadas para simular el tratamiento médico. O no, a veces no queremos simular nada y se produce. Entonces la persona se está comiendo el caramelito y es como si se estuviera tomando una píldora. Hay un famoso estudio realizado con las migrañas en que muestra la eficacia del efecto placebo y otros, un montón de estudios relacionados. El efecto placebo hay que aprovecharlo. Y hay que evitar el efecto nocebo, que es lo contrario. Nosotros tenemos que aprovechar esa posibilidad y eso se aprovecha con puntualidad, con buena presencia, con atención. ¿Sí? Es la persona que nos consulta. Y ese efecto placebo se va a dar siempre, nos guste o no nos guste. En todo tratamiento existe un tercio de efecto placebo, en todo tipo de tratamiento. En
en lumbalgias. La simple exploración quirúrgica negativa, es decir, sin encontrar ni estrepalenia, mejoró totalmente la ciática del 37% de los pacientes. Entonces, una información, ¿sí?, que nos hace pensar en la importancia. Bueno, de cara a la persona, a nuestro consultante, a la persona que nos viene a consultar por el dolor lumbar, lo primero y lo más importante es identificar y descartar las banderas rojas. Pérdida de peso inexplicable, falta de control de esfínteres. Falta de control quiere decir también poca capacidad para iniciar la micción, sobre todo. Anestesia en la silla de montar, que es la zona del periné. Dolor que no remite. Un comienzo insidioso y edad avanzada. Son todas variables que nos pueden hacer pensar en banderas rojas, sea patología grave. ¿Qué quiere decir? Que bueno, que nosotros tenemos la obligación de informarle a la persona que nos consulta de lo que pensamos. Y la decisión será del consultante. Nosotros podemos hacer algunas cosas, pero es importante informar esto. Después tenemos las banderas anaranjadas. Las banderas anaranjadas en la lumbalgia son la tensión neural. La tensión neural se descarta mediante este sencillo test, que es el test de la SEG, o elevación de pierna estirada. La EPE, elevación de pierna estirada, nos va a indicar si efectivamente la ciatalgia que dice la persona que nos consulta diciendo tengo ciática es eso, o hay algún otro factor que la desencadena, que hay muchísimos factores, pero que no hay tensión neural. Porque la tensión neural es algo que debe protegerse para no irritarse. Si, por ejemplo, este test indicara la tensión neural, nosotros al levantar a 30 grados, la pierna del paciente sentiría dolor importante, no un dolor de tirón muscular, sino un dolor neural. Y bueno, esto nos indica a nosotros que no podemos insistir con esa maniobra, que en otros casos es recomendable, y que además es una referencia de la evolución que tiene la persona con lo que apliquemos nosotros. Y en estos casos, cuando hay un dolor químico inflamatorio que no permite ningún tipo de movimiento, nosotros podemos ayudar a la persona que nos consulta, ayudándole a identificar una posición de alivio para que la mantenga en su casa. Este proceso normalmente dura unos 5 o 6 días y después que se despeje el polvo vamos a poder evaluar los movimientos más adecuados para esa persona o las estrategias más adecuadas. Ya después, como dice acá, estamos hablando de 5 o 6 días. Después de eso, bueno, se pueden presentar varios escenarios, pero lo más probable es que en ese escenario se encuentre un dolor que cambie con el movimiento, que haya alguna dirección de alivio. Por lo reducido del tiempo, yo no puedo dar las múltiples variables, pero vamos a enfocarnos en la principal causa de dolor lumbar, o por lo menos lo que yo creo, en nuestra sociedad, en nuestros tiempos. Pero bueno, esto es cuando la persona viene totalmente, como se dice, bloqueada, que no puede hacer ningún movimiento para ningún lado, esto es importante. Esto está indicando una inflamación aguda, un dolor de protección. Este dolor no se debería suprimir mucho, ¿verdad? Y se debería buscar una posición en que el propio organismo, esto es una posición ontálgica típica, estereotipada, pero bueno, hay variables, se baja un poquito más la silla, se separa un poco el plexo, se rota la cabeza para descomprimir las meninges hacia el lado del problema. Estas son algunas variables. Y después tenemos las banderas amarillas. Las banderas amarillas son las creencias propias del paciente. Creencias que pueden ser varias con respecto a su dolor, ¿sí? Con respecto a su dolor. Eso es importante. A veces lo que se le dice
A la persona le genera kinesiofobia, es decir, miedo a moverse, pensar que tiene una patología grave porque tiene un dolor lumbar, que sí, impide la deambulación, entonces la persona va a consultar mucho por dolor lumbar. Pero de ahí a patología grave hay este, mucha distancia, ¿no? No hay un trastorno grave simplemente por tener dolor en la zona lumbar. Y también los objetivos de vida de esa persona, sacrificando algunas cosas básicas que pueden hacer a su bienestar. El famoso no tengo tiempo de, no puedo. Aunque después pierden un montón de tiempo de inactividad, de mala calidad de vida, que eso también es tiempo perdido. Todo el tiempo de mala calidad de vida es tiempo perdido y multiplicado por 2. Todo esto, bueno, se puede abordar desde varios aspectos, ¿sí? Es importante intentar de a poco mejorar estos conceptos de banderas amarillas. Las banderas azules, como vimos en el primer dibujito, son un trastorno para el terapeuta, porque estamos combatiendo contra la presión laboral que sufre el individuo. Y como generalmente es un método de sustento, es un modo de vida, se le hace difícil poner límites en ese sentido y pueden ser obstáculos al tratamiento. ¿Sí? Entonces, nuestros límites de intervención son bastante fluidos, tenemos que ver hasta cuándo invadimos, hasta cuándo intervenimos, ¿no? Cómo podemos intentar que esa persona comprenda que, como en este caso, no puede cargar las 300 cajas, que hay que buscar soluciones distintas, que exija higiene, que exija descanso. Actualmente, en algunos lugares se ha evolucionado con esto, en otros no. Y bueno, indudablemente este señor tiene una fecha de vencimiento para este señor. Ese es un problema que podemos encontrar en las personas que trabajan con su físico, por ejemplo, que no quiere decir simplemente que cargue cajas, ahora lo vamos a ver, ¿sí? Y que bueno, que de repente no tiene una buena genética o hay otros problemas que vamos a ver más adelante. Y acá tenemos las banderas negras, que son las banderas del entorno familiar, los conceptos que se tienen en cuanto a lo que viene de la familia con respecto a un problema que pueda tener una persona. Actualmente se busca en Google mucha información, ¿sí? sobre lo que le puede pasar a una persona. Tiene dolor lumbar, entonces van y buscan ejercicios para que haga, porque con este se te va la lumbalgia allá. No podrás creer lo asombroso de este ejercicio. Todas mentiras, todas falacias. ¿Sí? No se puede mejorar una persona si no se entiende qué es lo que está pasando. Si no se entiende mínimamente, porque vamos a no hacernos. Nadie sabe muy bien, en realidad, de qué es lo que pasa en una columna lumbar ni en muchos trastornos. Pero sí sabemos cómo hacer que no suceda más y que se sienta mejor. Eso sí estamos seguros que podemos, ¿no? Indudablemente, los familiares intentan modificar la realidad de la persona, pero muchas veces es negativa y a veces hay otras connotaciones negativas que van más allá de esta disertación. Esas son las banderas negras, que los naturópatas son de las personas más indicadas para identificar estas banderas negras, ¿sí? Y que son de las más importantes. Los que trabajan con terapia floral, por ejemplo, saben que cuando nosotros tratamos a alguien es un emergente, una situación familiar. Si nosotros tratamos a esta persona que está en el centro, bueno, están todas estas personas dentro de un circuito, un entorno, un microclima, que puede hacer mucho para que esta persona padezca. Así que bueno, esas son las banderas negras.
cualquiera de estas banderas que vimos, ¿no? Esto es la esfera biopsicosocial, tienen importancia, y muchísima, en la evolución del dolor lumbar y cualquier otro trastorno en cualquier sitio que se dé. La educación. La educación, en mi criterio, yo tengo 38 años en esta profesión, es cada vez más importante educar, transmitir, compartir conocimiento con la persona que nos consulta. Pero es muy difícil, no es fácil. Y creo que, bueno, es algo a lo que le dedico tiempo. A ver cuál o qué decir o cuál es la manera de comunicarse mejor. Yo sé que crees que entiendes lo que piensas que he dicho, pero no estoy seguro que comprendas que lo que piensas que has oído no es lo que he querido decir. Parece un trabalenguas, y no lo parece, lo es. Pero realmente ustedes se van a dar cuenta que la comunicación en la educación es fundamental y que muchas veces lo que nosotros transmitimos, o sea, lo que nos parece claro a nosotros, para, para la persona, le puede parecer claro, pero no entendió lo que queremos decir. Entonces nos dice, sí, sí, sí. Por eso es importante, y ojo, que esto no es solamente del terapeuta al consultante. También puede ser que el consultante nos mande información que interpretemos diferente. Se supone que estamos más entrenados para eso. Pero bueno, puede pasar que ocurra este problema. Por eso nosotros, en nuestro sistema, revaluamos a las 48 horas, para ver cómo se siente la persona, para ver cómo ha realizado los ejercicios, para ver cómo le ha sentado la propuesta. Me parece una decisión importante, por lo menos en el dolor lumbar. Después están los conceptos. Por ejemplo, está la famosa higiene de columna. ¿Qué es la higiene? Bueno, es algo muy, muy, muy errático, ¿no? Se basa en posturas estereotipadas, en que la persona puede hacer movimientos, entonces le dan bandera libre para realizar cosas, cuando realmente no es tan así. Y después hay varios criterios, este es un criterio relativamente moderno, pero hay varios criterios de la famosa higiene de columna, algunos que ya no se usan más, como, y que están totalmente perimidos. Pero bueno, volvamos a esto y esto está bien, y depende. Acá la persona está con el peso cerca del cuerpo, la columna en la curva lordótica normal. Es una buena técnica de levantamiento de peso, usando la articulación de la cadera en lugar de la articulación de la columna lumbar. O sea, teóricamente está bien. Pero va a depender, ¿sí?, de lo que levante, de las repeticiones que haga, ¿sí?, y del descanso que tenga entre medio. Porque esto ya vimos que lo tiene. Entonces no basta con tener una postura adecuada. Si nosotros levantamos un peso excesivo, con repeticiones excesivas, o no descansamos lo que tenemos que descansar, por más técnica que haya, es difícil que, que la persona se mantenga relativamente sana, porque en algún momento su organismo va a colapsar. Por ejemplo, si yo me llevo un dedo hacia atrás, ¿verdad? Y me duele, esto no quiere decir que el dedo necesite analgésicos. No es un déficit de analgésicos esto. Yo suelto el dedo y ya no me duele. Pero si lo llevo 300 veces hacia atrás o lo mantengo muchas horas hacia atrás, posiblemente me quede doliendo cuando suelte el dedo y tampoco quiere decir que yo necesite
analgésicos. Quiere decir que necesito corregir otras variables. No podemos realizar un trabajo más allá de nuestra capacidad de homeostasis, es decir, la autorregulación del cuerpo. Y por más que entrenemos el cuerpo como un atleta para cargar esta mochila, para otras cosas, otras mochilas de la vida que llevemos, va a llegar un límite en el que nosotros no podamos resolver. Bueno, ¿qué hacemos cuando la persona viene con un montón de paraclínicas y cosas que le están indicando que, bueno, que tiene, que es propietaria, que ha adquirido una protrusión de disco o una hernia de disco? Eso nos van a decir, no podemos evitarlo que nos hagan con esas cuestiones. Y es una típica bandera amarilla. La persona tiene miedo, piensa que no se va a mover. Además de otras cosas que se le dice, que no lo voy a repetir aquí, pero que bueno, eso hace que la persona llegue con este estado de ánimo y con, con el pensamiento de que, bueno, de que nunca más se va a recuperar. Pero nos asombraríamos si nosotros hiciéramos estudios para clínicas de personas, 37%, 80% y 96% de personas de 20, 50 y 8 años, respectivamente asintomáticas, tienen degeneración de disco, y un 30, un 60, un 84% de personas de 20, 50 y 80 años tienen protrusión discal y son asintomáticas. Así que bueno, podemos tener muchos de estos problemas y no tener síntomas. Entonces quiero decir que no se puede hacer una correlación entre lo que dice la imagen y el dolor. La clínica es soberana en estos casos y nosotros tenemos que evaluar a la persona. También hay un montón de personas con problemas importantes. Este es un caso real, es una espondilistesis grado 4, con compresión de la caudequina, y la persona es asintomática. Entonces, no hay una relación lineal entre dolor e imagen. Ahora vamos a ver qué es lo que causa tantos problemas lumbares. Bueno, quizás, ¿sí?, el problema más importante en nuestra época sea la actitud flexora. Es una sociedad flexora en que las personas pasan mucho tiempo en esta posición. ¿Sí? Esto hace que se genere una compresión que envía estructuras como el núcleo hacia la parte posterior donde encontramos las raíces de los nervios. No es la única causa, pero como ya dijimos, esta es una disertación breve, entonces me centro en lo principal, en lo que le pueden indicar, en lo que les puede servir para investigar más a ustedes sobre los problemas de dolor lumbar. Acá tenemos dos problemas. Esto que les indico de la proyección posterior del disco, que es el más común, el 90% de las lumbalgias hay un problema de este tipo, o la distensión de los ligamentos, ¿sí?, que son como el dedo que mostramos, que si están así muchas horas después duele. ¿Se precisa analgésico? No, no es un déficit analgésico. ¿No? Ni una migraña, ni un dolor lumbar. Entonces, nosotros tenemos que evaluar a nuestra persona. Y en la historia clínica es importante preguntarle qué hace en su tiempo laboral, cuál es su estrés laboral y su estrés en el ocio. Entonces, por ejemplo, tenemos a este muchacho joven,
pongámosle 28 años por decir algo, pasa 8 horas así, proyectando este disco y teniendo el ligamento. Va a jugar al fútbol, cuando sale de trabajar, posición de extensión, y esta protrusión se comprime y ahí aparece el dolor lumbar. ¿Qué nos va a decir? Fui a jugar al fútbol y al otro día me dolía espantoso la columna. ¿El problema fue el fútbol? No, el problema es este. Bueno, les quiero mostrar acá brevemente, en este modelo que está hecho especialmente para esto, a escala anatómica con resistencia y fuerza común. Esto es la médula, ¿verdad? Estas son las raíces nerviosas. Esto está hecho transparente para que vea mejor y este es el disco y vamos a ver qué pasa cuando hay flexión. Acá vemos la protrusión del disco, la respuesta a una flexión. Bueno, esta protrusión, acá está dramatizado un poco, esto ya sería una hernia, pero puede ser una protrusión que comprima esta raíz que yo la moví un poquito para que ustedes puedan verlo, pero ¿qué pasa por este sentido? Entonces, esto es lo que pasa en el movimiento de flexión. Normalmente no tendría que pasar esto. ¿Por qué? Porque la flexión es uno de los movimientos fisiológicos y que nosotros tenemos que intentar recuperar. Si la persona no le duele más la columna porque no hace flexión, bueno, ahí estamos en un problema, estamos limitando. Pero la flexión repetida muchas veces, la flexión mantenida muchas veces, si bien no es el movimiento más dañino para la columna, es el movimiento que más lo daña, porque genera este proceso de protrusión, de protrusión, de protrusión, de protrusión, y llega un momento que se transforma en un trastorno de disco y de columna. Va a generar toda esta articulación vertebral, va a haber un problema. Si aprieta este nervio, vamos a sentir dolor referido a la zona porque ustedes saben que los nervios son órganos vivos que tienen un nervio adentro, el nervio inervólogo. Entonces cuando él está comprimido, va a informar que el que sufre es el nervio, y vamos a tener, por ejemplo, el famoso ciático, o la ciática, como nos dicen, es el dolor en el trayecto del nervio ciático. O puede ser que comprima otras estructuras, ¿verdad? La cápsula de las facetas, el ligamento amarillo, un montón de cosas que pueden ir de un dolor más local, ¿no? Esto es un mecanismo muy común, el más común. Entonces, la flexión es un movimiento fisiológico. Es un movimiento que no es malo, es un movimiento que tiene que poder hacerlo la persona, pero el, el kit es la carga y el tiempo, la cantidad de veces que lo soporta, y estamos, como les dije, en una sociedad flexora. Acá vemos de vuelta cómo se genera la percusión con la flexión, y cómo el contenido del disco o los anillos salen a comprimir este nervio. Entonces, ¿cuánto peso levantamos? ¿Cuántas repeticiones hacemos? ¿Cómo es nuestra postura normalmente? ¿Y qué descanso tenemos? ¿Cómo dormimos? Yo creo que ustedes ya lo saben, pero uno de los objetivos de un naturópata en la disciplina que se desempeñe, que sea fisioterapeuta, florales, terapias manuales, es que el paciente duerma bien y descanse. Toda la regeneración de nuestro cuerpo se produce con el predominio parasimpático en el sueño. Entonces, bueno, es importante ver cómo descansa el paciente. Bueno, entonces si la flexión puede dañar, entonces la respuesta es la extensión. Esta es la respuesta y bueno, la mayoría de las veces sí. Pero una vez más depende, porque puede haber algunos trastornos que no sean adecuados para esta postura, pero la mayoría sí lo son. Nosotros tenemos lo que se llama en el sistema Mackenzie la luz roja, para cuándo no se debe usar esto. Si la persona realiza este movimiento y siente presión o dolor,
no es malo. Si siente mucho, bueno, que baje el rango. Lo que sí es malo es que el dolor, la luz roja, que el dolor se haga periférico. Por ejemplo, si estaba en la nalga, baje hasta acá, si estaba acá, baje hasta acá, o si estaba acá, baje. Y que se mantenga así. Eso nos va a indicar que este no es un movimiento adecuado para ese problema. Por eso depende. ¿Sí? Con 6 extensiones que haga la persona va a notar cambios en las referencias funcionales, sintomáticas, y de ROM, es decir, de amplitud de movimiento, pero depende. Depende. Es importante en este movimiento que la persona intente llegar a final de rango, que no se quede a mitad. Para eso es importante que no levante la pelvis. Y para eso es importante que no haga este movimiento con fuerza paravertebrales, sino con fuerza de brazos, porque si no, contrae, levanta la pelvis y no genera el movimiento reverso al que vimos en el video, para poder proyectar todo lo que esté molestando hacia su lugar de origen. Y nosotros tenemos la posibilidad única de entrar en contacto y tocar a la persona que nos consulta. Entonces, nosotros sabemos que el tacto es el único de los 5 sentidos sin el cual no podemos sobrevivir, no podríamos sobrevivir. Tenemos todas las posibilidades de actuar por inhibición sensorial en el dolor crónico, que ya sabemos que no tiene función de protección, sobre la piel. Nuestro sistema nervioso conecta a través de la piel con un montón de estructuras profundas. Estos son los dermatomas, es decir, trayectos de nervios que se deslizan por todo lo que es parte posterior y anterior del cuerpo. Cada dermatoma, estos que no son absolutos, algunas personas tienen otros criterios, pero bueno, a grosso modo sabemos que si hay un dolor en esta parte de acá puede tener relación con el dermatoma L3, si hay un problema acá con sacro 1, si hay un problema acá con lumbar 5. Pero además existe el fenómeno de convergencia, es decir, que en un nervio raquídeo existe, comparte la inervación con piel, músculo, vísceras, huesos y vasos sanguíneos. Por lo tanto, un problema visceral se puede manifestar, ¿sí?, como infiltración o dolor en la piel o dolor en un músculo. Eso hace que muchísimos dolores sean referidos, ¿sí?, por compartir un mismo nervio raquídeo. Nosotros tenemos 31 pares de nervios raquídeos, entonces no va a haber un nervio para cada estructura que tengamos. Hay un gran compromiso. Y esto es la primera neurona. Cuando entra la información en la médula, estamos en el dominio de la segunda neurona. Y la segunda neurona comparte muchísimo más información. Es imposible para la mente humana comprender la cantidad de información que pasa por acá y realmente qué es lo que pasa. Pero sí se sabe eso. Entonces, sabemos que un trastorno visceral puede generar, esto ya fue estudiado, problemas de piel, de músculo, de vasos sanguíneos, todo esto relacionado al mismo nivel. Entonces nosotros masajeando la piel, ¿sí?, podemos lograr una hiperemia en todos los componentes de la metámera, muchas veces normalizándolos, calmándolos, relajándolos. Por eso el contacto manual es una oportunidad única para salud y bienestar. Esta es la conexión visceral. Acá, por ejemplo, ven cómo el estómago puede generar zonas dolorosas, el hígado acá, hígado acá arriba. Corazón es bien sabido, esófago también es bien sabido, riñones. Esta es el dermatoma típico de un cólico nefrítico, sufrimiento del uréter. Acá dice riñones, pero en realidad es el uréter.
dolor todo en la espalda. Entonces, todo esto son datos que nos ayudan a comprender un poco mejor algunos dolores y cómo tratarlos, cómo normalizarlos desde un punto de vista del tejido conectivo o directamente visceral. Después tenemos el dolor de origen muscular, o sea, el dolor está originado por un músculo, no el trastorno subyacente. Entonces, por ejemplo, tenemos el músculo psoas, un músculo muy profundo, que se comporta como un órgano, que acuna los riñones, ¿m? Y que genera lumbalgias, dolores en esta zona, cuando está comprometido, con espasmo o irritado. Acá también, volvemos a la situación flexora, la persona pasa mucho tiempo sentado con este músculo encogido y cuando se levanta le da un tirón al músculo y bueno, y puede haber la típica lumbalgia causada por el psoas es con inclinación hacia adelante buscando la posición antálgica. Pero bueno, no quiere decir que el psoas esté mal, sino que el psoas es víctima de algunos procesos. Para vertebrales, el glúteo mínimo, que da un dolor muy, muy parecido al de ciática, por eso se le llama el músculo de la pseudociática, y que incluso se confunde, y se ha confundido mucho por eso, pero que la diferencia es que si nosotros levantamos la pierna a esta persona, como no hay una tracción del nervio ciático, como le mostré en las primeras láminas, vamos a poder levantarla con total libertad. Esto no quiere decir que le duela como la masita a la persona, ¿no? Entonces es un músculo profundo que tenemos que masajearlo con paciencia, con cuidado y estirar. El famoso piramidal, que a veces se confunde el síndrome piramidal, entonces muchas literaturas dicen que no va más allá, como acá, de la rodilla. Pero esto es cuando hay puntos gatillos o contracturas del piramidal que genera este patrón de dolor. Pero cuando el piramidal, por su contractura, comprime el nervio ciático, ahí el dolor puede ir hasta el pie, exactamente igual que si fuera un problema, un trastorno a nivel de columna. El cuadrado lumbar, músculo importantísimo, que también es víctima, puede ser causante, puede ser dolor de origen muscular, pero no la causa, porque es víctima de una pierna más corta, una pierna más larga, otros problemas musculares, sobreuso. Entonces, tenemos que evaluar un poco más profundamente la causa. Y por último, quienes insisten que en nuestros sistemas nos consideramos facilitadores de procesos biológicos saludables, ¿sí? Y como decía Voltaire decía que el terapeuta tiene que ayudar a entretener a la persona hasta que la naturaleza cumple su trabajo. Yo creo que nosotros tenemos que además ayudarlo, pero nunca encajar a la persona en una teoría, sino evaluarla con la mente lo más abierta posible. Bueno, muchas gracias a todas las personas de este cuarto Congreso Hispanoamericano de Naturopatía. Mi nombre es Andrés Sena y me despido de ustedes. Gracias por estar.